avance en todos los ámbitos de los sentidos comunes, los ámbitos de la comunicación, los ámbitos obviamente políticos o electorales, con situaciones que hubiésemos hasta hace poco tiempo pensado como no imaginables. Nos encontramos con que en Francia quienes antes votaban por el Partido Comunista y por el Partido Socialista hoy votan por Le Pen. Nos encontramos con que en las Filipinas, a pesar de que en los últimos 2 años más o menos han asesinado a 20.000 personas por supuesto consumo de drogas, el presidente Duterte tiene 80% de apoyo electoral. Nos encontramos con un avance de la derecha que en el caso de Argentina lleva al primer gobierno claramente de derecha en la historia argentina, que no es expresión de un golpe militar, sino por el contrario de un resultado electoral. Una figura tan extrema como Bolsonaro ganó las elecciones. Entonces hay procesos de transformación, de desplazamientos en los imaginarios, en la cultura, en la conciencia política del planeta, que obviamente va a ser explorada en esta mesa. ¿Por qué quiero hablar de la izquierda? De alguna manera, obviamente, hay una relación, hay problemas que tienen que ver con la medida en que esta historia que hemos llamado de izquierda, anticapitalista, socialista, marxista, de diferentes vertientes en diferentes partes, se encuentra hoy en una profunda crisis. Y quiero dar algunos elementos que no son seguridades, ni contundencias, ni afirmaciones categóricas, sino rutas de asuntos que creo que tendríamos que reflexionar para tratar de identificar, de indagar por qué nos encontramos hoy en la situación en la cual nos encontramos. Y quisiera hablar de 2 planos interrelacionados, pero que para la reflexión, para el debate, pueden de alguna manera abordarse en forma separada. En primer lugar, pensando directamente en América Latina, ¿qué secuencia histórica lleva a que a los gobiernos progresistas les siga este avance de la derecha? ¿Qué responsabilidad, qué problemas, qué concepciones, qué prácticas de la política, del ejercicio del poder ocurrió en estos países en los cuales nos encontramos con que el resultado final termina siendo un debilitamiento de la capacidad organizativa de la sociedad, de los movimientos y las luchas que llevaron a estos gobiernos al poder, y por el contrario, una reemergencia y fortalecimiento de la derecha? Uno puede encontrar responsabilidades personales, puede encontrar los efectos de la masiva corrupción que afectó a cada uno de los países denominados de gobiernos progresistas. Hay obviamente asuntos más profundos
Hemos hablado en estos días del tema del extractivismo, por ejemplo, cómo la lógica de avance de la inserción subordinada en la división internacional del trabajo y la naturaleza ha hecho que estos proyectos políticos, en lugar de comenzar a ser bloqueos de esta lógica depredadora que está destruyendo el planeta y que amenaza la vida, no solo la vida en los territorios concretos, sino la vida en el conjunto del planeta. Y sin embargo nos encontramos que cada uno de estos gobiernos aceptó esta inserción colonial subordinada en la división internacional del trabajo y la naturaleza, y que esto inevitablemente generó resistencias, y esto condujo en cada uno de los países a lógicas represivas. Entonces, por ahí hay toda una indagación que tenemos que hacernos en relación a las formas en las cuales estas lógicas desarrollistas, extractivistas, estadocéntricas, de alguna manera, sobre todo en los contextos de Bolivia y Ecuador, donde los textos constitucionales parecían abrir unos horizontes tan radicalmente alternativos, terminaron dentro de esa misma lógica. Pero quisiera relacionar esto con un poco de historia. Y esta historia, que es la historia de la izquierda, del marxismo, del socialismo, en los siguientes términos. Cuando por primera vez en la historia se produce un acelerado proceso de transformación que en pocas décadas lleva a una sociedad fundamentalmente agrícola a una sociedad montada sobre la lógica fabril durante el periodo conocido como Revolución Industrial Inglesa, se produce una confrontación de lo que propiamente puede llamarse un debate civilizatorio. Ocurren transformaciones tan profundas en las concepciones y prácticas del tiempo, en que el tiempo deja de ser un tiempo asociado a ciclos naturales para ser sometido al reloj de la fábrica, en que cambia las relaciones familiares y se tiende a familias crecientemente nucleares. Se pasa de situaciones de la comunidad y relación fundamentalmente en la vida del campo, al anonimato creciente de la vida urbana, etcétera, etcétera. Experiencias que se viven muy aceleradamente, de manera que en la sociedad se genera un reconocimiento de que están cambiando las cosas y que se está entrando a una nueva forma de vida. Y acá uno puede identificar posturas diferentes, cómo reaccionan diferentes sectores sociales, posturas políticas, ideológicas, teóricas en relación a estas transformaciones. Uno puede identificar, por una parte, como los portavoces históricos de este proceso de transformación, que es la burguesía, que son los denominados industrialistas, que son los liberales, que creen en el libre comercio, que tienen fe ciega en la ciencia, la tecnología, en el desarrollo, en el avance, en toda esta lógica de transformación de la sociedad para llegar a la sociedad industrial. Uno encuentra sectores fundamentalmente del campo, terratenientes, iglesia, comunidades diversas, que ven que se está socavando las condiciones conocidas de la vida y se está lanzando la sociedad hacia un abismo. Grupos que eventualmente los ganadores terminaron calificando como grupos retrógrados, conservadores, terratenientes, etc., cuando la situación era bastante más compleja, porque había igualmente
un sentido de pérdida de comunidad, un sentido de enfrentamiento a esta lógica de devastación y mercantilización de la naturaleza, de destrucción de comunes, etcétera, que hace que parte de ese debate tenga una extraordinaria contemporaneidad en relación a los procesos de despojo que ocurren hoy en el resto del mundo. Y en tercer lugar, había unos sectores populares en general, campesinos expulsados de las tierras, en que lo que era común, el uso de la tierra, del agua, de los bosques, pasa a ser ahora solo utilizable por sus dueños, y ese proceso de expulsión del campo a través del enclosure, del encerramiento, que llevó a la gente a trabajar por la fuerza a unas terribles condiciones de sometimiento fabril. Lo que quiero decir con todo esto es que hubo efectivamente en ese momento histórico en que esta transformación profunda se vivió por primera vez en la historia, en este lugar geográficamente bastante acotado. Se dio esa especie de debate civilizatorio, y en ese debate civilizatorio terminó por imponerse una lógica, imponerse un modelo de sociedad, y en contra de la oposición, de la resistencia al enclosure, al acercamiento, en resistencia a todo lo que fue la imposición de esta lógica del industrialismo, terminó por imponerse el industrialismo y las formas de organización de la sociedad industrial moderna como la única forma posible de sociedad. Eso hizo que la política se transformase también profundamente, porque lo que había sido durante unas décadas, me refiero a las finales del siglo XVIII, primeras 3 décadas del siglo XIX, lo que había sido una confrontación a favor o en contra de la sociedad industrial, pasa a una nueva fase en la cual las luchas sociales y políticas ocurren al interior de la sociedad industrial. Mientras había en una fase anterior resistencia al sometimiento al régimen fabril, se pasa a una situación donde la resistencia y las luchas pasan a ser al interior de la lógica de la sociedad industrial. Y entonces la lucha es por condiciones de trabajo, por horarios, por derecho a la sindicalización, por asuntos que tienen que ver con formas de organización al interior de la sociedad industrial, que ya es asumida con el tiempo como la sociedad moderna. ¿A qué va todo esto? El socialismo, el marxismo, el anticapitalismo europeo se gesta fundamentalmente en este contexto. Se gesta en el contexto de la derrota de alternativas al orden industrial moderno. Se gesta al interior de una sociedad que comparte creencias muy poco cuestionadoras del desarrollo de las fuerzas de la ciencia y la tecnología y la industria como las fuerzas transformadoras y creación de la sociedad del futuro. Se crea en condiciones donde el sentido común de la ciencia es un sentido en lo fundamental positivista. Y por supuesto en el contexto de una teleología eurocentrada de historia universal, en que lo que está ocurriendo aquí es como la vanguardia de un proceso histórico que sería universal. Y en lo fundamental, la emergencia de estas vertientes críticas cuestionadoras que constituyen las críticas y los enfrentamientos más radicales al orden capitalista, inevitablemente están contextualizados e imbricados con las concepciones hegemónicas de esa sociedad e incorporan muchos de los asuntos fundamentales que eran el sentido común de esa sociedad industrial emergente.
Quiero decir con esto que en lo fundamental es un pensamiento que incorpora la teleología del progreso, que incorpora una mirada eurocentrada del mundo, que incorpora la historia europea, la historia parroquial europea como la historia universal, y que tiene una extraordinaria ceguera, para ese momento creo yo inevitable, en relación a lo otro, a los otros, a las otras culturas, las otras historias, las otras trayectorias, los otros sujetos. Cuando a través del proceso de colonización se va imponiendo esta lógica y este sentido común de la política, la gramática de la política de la sociedad industrial, de la sociedad colonial, de la modernidad colonial, se impone igualmente esta lógica y se impone igualmente esta extraordinaria exclusión de lo otro. Se traslada las formas de entender la política, de entender las confrontaciones, de entender los sujetos, se traslada inclusive en países que son y siguen siendo mayoritariamente de una extraordinaria pluriculturalidad. Se establece una gramática en la cual los sujetos son los sujetos imaginados desde el eurocentrismo europeo, son los sujetos blancos, son los sujetos masculinos, son los sujetos trabajadores, son los sujetos organizados en sindicatos, son los sujetos de un traslado bastante mecánico de una concepción eurocentrada de la política, de la transformación, de las contradicciones, etcétera, etcétera. Nuevamente, ¿a qué viene todo esto? Yo quisiera decir algo que obviamente es bastante polémico, pero que esta alternativa al capitalismo que surge al interior de la sociedad capitalista europea, en la medida en que comparte tantos de los supuestos fundantes de esta nueva orden, que comparte tantos supuestos con el liberalismo, en términos de estos asuntos del eurocentrismo, de la teleología, del progreso, de la fe ciega en el desarrollo de las fuerzas productivas, etcétera, etcétera, termina con una extraordinaria, repito, ceguera en relación a lo otro, a los otros, a las otras. Y hoy nos encontramos con que este patrón civilizatorio, que viene de muy detrás, que tiene antecedentes en el mundo cristiano, que tiene momentos de ruptura y salto muy importante con la revolución científica moderna y toda la construcción de esta relación de sometimiento-dominio a la naturaleza, nos encontramos con que hoy ha llegado a sus límites. Ha llegado a sus límites, estamos ante un patrón civilizatorio moderno colonial que llegó a su límite y está aceleradamente destruyendo las condiciones de producción y reproducción de la vida en el planeta. ¿Qué tiene que ver esto con la izquierda? Tiene que ver con lo siguiente. Tiene que ver con que, a menos que esta tradición crítica de enfrentamiento al capitalismo se reconozca a sí mismo como una vertiente al interior de la modernidad colonial y reconozca que la crisis terminal de la modernidad colonial inevitablemente es también la crisis de esta izquierda teleológica, de esta izquierda eurocentrada, de esta izquierda estadocéntrica, a menos que reconozca que sus fundamentos, sus sentidos comunes están siendo cuestionados, termina por asumir una lógica absolutamente reproductora.
Lo que ha pasado con los gobiernos progresistas en América Latina ha sido que, a pesar del summa causa y el summa camaña, a pesar de los cuestionamientos, a pesar de todo lo que parecía como que América Latina era el continente de la esperanza, nos encontramos con que la práctica de las políticas públicas y la construcción discursiva, las gramáticas políticas de estos gobiernos, sus políticas económicas, han reproducido esta lógica de cerramiento de los comunes, de expulsión de pueblos campesinos indígenas de sus territorios, de procesos de avanzar hacia lógicas de acumulación modernizante, de modernización del Estado, en el caso claramente de Ecuador, por ejemplo, y lógicas de crecimiento como la lógica fundamental para juzgar el éxito o el fracaso de estos gobiernos, con lo cual, lejos de representar hoy alternativas al capitalismo, lejos de representar límites y bloqueos a esta lógica depredadora del capital, sea norteamericano, europeo o chino, lo que se han convertido es en agentes que aceleradamente están contribuyendo a alimentar esta maquinaria de destrucción. Entonces, nos podríamos preguntar qué es lo que, como horizonte alternativo, como horizonte de otra cosa, de otra posibilidad, hoy tiene esta tradición, si ha sido y sigue siendo tan limitadamente capaz de repensarse, de ser crítico, autocrítico en relación a por qué las cosas que han pasado. Podría hablar mucho sobre eso, pero ya me mandaron a callar. Así que muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Buen día. Gracias. Tal vez escuchando a Edgardo, ustedes se dieron cuenta que las y los que hemos vivido estos años en gobiernos progresistas tenemos mucha dificultad encarnada, corporal, también intelectual, pensar con esta cuestión de derecha e izquierda. Porque yo en Ecuador, similar a Edgardo, en Venezuela, tuvimos un montón de esperanza, un montón de idea que sí es posible construir otro tipo de sociedad y tal vez otro tipo de Estado. Pero viviéndolo, es muy lamentable de decir, pero que esta esperanza se fue. Pero claro, para ustedes en Perú, con gobiernos uno tras del otro, de la derecha, algunos llamados así, otros no, se complica la cosa. Entonces, bueno, lo que yo quiero hacer es seguir un poco los elementos que mencionó Edgardo y ponerlo también en un contexto de pensar hoy en día en Ecuador, donde tenemos un gobierno que alguna gente llama de derecha o que está caminando hacia la derecha y con una historia muy reciente de un gobierno llamado progresista o hasta el momento llamado izquierdista. Entonces, yo quiero partir de 3 preguntas. Creo que son preguntas fundamentales, pero también relacionadas, ¿no? La primera es, ¿qué entendemos por derecha? Y de qué manera, tal vez manera relacionada, por izquierda hoy. ¿Cómo se distingue y con qué criterios de distinción entre ambos? Mi segunda pregunta. En vez de la derecha, ¿tiene sentido, pregunto, hablar sobre las tendencias y acciones de derechización? Es decir, como un tipo de acción, de actuar, ¿no es cierto? Tanto en el ambiente, el ámbito político como social. ¿Y de qué manera esta derechización tiene algo que ver con la creciente deshumanización? O lo que yo prefiero llamar deshumanidades,
¿no? Cada vez más creciente hoy. Y mi tercera pregunta, ¿cuál es la relación, la conexión entre derechización y la colonialidad del poder? En una entrevista con Carlos Iván de Gregori y Carlos Rena, que no tiene fecha, una entrevista con Aníbal, una entrevista que se llama El intelectual frente al pensamiento único. Aníbal hace una reflexión que es muy útil frente a sus preguntas que acabo de mencionar y frente a lo que Edgardo compartió con nosotros y nosotros. Y dijo Aníbal, tengo una sensación desde hace un largo tiempo de haber sido y de ser aún la minoría de uno, por razones más o menos entendibles. La derecha por molestarse y la izquierda porque siempre estuvo muy molesta. Lo que quedaba era el centro heterogéneo. En esta entrevista, Aníbal pone en consideración cómo las referencias intelectuales, políticas, de radical división han sido en parte eurocéntricas. O sea, esta división izquierda-derecha viene de un pensamiento eurocéntrico, ¿no? Adaptado, claro, aquí en América Latina, pero tiene sus raíces eurocéntricas, pero también contradictorias y conflictivas, ¿no? Entre una perspectiva que apunta a una teoría, en un momento le llamamos marxismo, un gramscianismo, o trotskismo, ¿no? O leninismo, stalinismo, etc., con distintas formas de identificarlo. Pero una distinción, en cierta manera, y Aníbal hace muy claro, entre esos elementos teóricos y la realidad vivida. O sea, si preguntamos hoy en Perú, como si preguntamos en Ecuador o Venezuela, ¿no? Y luego vamos a escuchar lo que dice José sobre Chile y Agustín sobre Estados Unidos. Preguntamos, o sea, ¿cuál es el sentido de estas palabras real en la realidad, ¿no? Entonces, yo creo que esta heterogeneidad que habla Aníbal implica, y él dice claramente, discontinuidades. Es decir, parte de esta heterogeneidad estructural que él habló hace muchos años, que es parte de la realidad de América Latina, pero también parte de esta forma que nunca es una cuestión binaria, derecha versus izquierda, sino hay todas esas implicaciones y movimientos que dice Aníbal, es cada vez más importante poner atención a eso. Entonces, digo yo que el concepto, la analítica de la colonialidad del poder, hace evidente en cierta forma este problema, o sea, el problema cartesiano, eurocéntrico de los binarismos, pero también nos llama la atención sobre esta heterogeneidad y discontinuidades entre derecha, izquierda, pero también lo que podemos llamar hoy, como mencionó Walter el día lunes, la opción decolonial. O sea, ¿qué sucede cuando hablamos de la decolonialidad con esas categorías tan separadas, tan binarias como derecha y izquierda? Entonces, déjenme darles unos ejemplos del Ecuador para ir pensando eso. En el primer mes de este año, en enero de 2019, ocurren en un plazo de una semana y media 2 feminicidios públicos. Uno de Marta, objeto primero de violación grupal. Digo objeto porque con este acto pretendieron cosificarla, hacerla como cosa y no como sujeta, no como persona, quitar su subjetividad y su humanidad. Luego la mataron a ella, botándola como cualquier basura a la quebrada. Tal vez hay muchos ejemplos aquí, pero se mira. El otro feminicidio era de Diana, puñalada múltiples veces por su pareja en una calle de la ciudad de Ibarra, una ciudad pequeña más o menos en el centro del país, en el centro norte. Una calle llena de gente, y digo gente entre comillas. Y aunque nadie, ni el policía que estaba ahí, puso atención,
hasta que alguien le identificó el matador como venezolano y a ella, la víctima, como ecuatoriana. Al recibir esta noticia, el señor presidente Lenín Moreno, y tal vez podemos cuestionar también el término señor, hace una conferencia de prensa llamando a la ciudadanía a formar lo que él llamó brigadas ciudadanas en contra de los venezolanos, porque cualquiera de ellos puede ser parte, dijo él, de esos grupos de la cárcel que Maduro está enviando al Ecuador. Enseguida, esas improvisadas, autorizadas brigadas, no muy distintos de pandillas, corren por las calles de esta y otras ciudades del país, en caza a venezolanos, como animales. Rumores de muchos heridos, aunque las noticias oficiales no decían nada. Unas horas después, Maduro manda 3 aviones para todos y todas que opten regresar a la patria. Entonces digo, escucha la palabra patria. Una de las muchas palabras, ¿no es cierto?, conceptos, inventos de largo horizonte de la comunidad que habla Aníbal: patria, padre, patrimonio, patriarcado. El señor presidente Moreno da permiso de salida a un solo avión, aunque Maduro manda 3, y la caza de venezolanos continúa. Otro anuncio del presidente. Aquí anotan que quito la palabra señor. Para contrarrestar la violencia creciente en el país, reestablecemos, dice él, en las escuelas y colegios un currículum de ética cívica y amor por la patria. Otra vez esta bendita palabra. Ni Diana, ni Marta, ni los nombres de las mujeres que mueren cada 50 horas en Ecuador, y eso es la cifra oficial, sabemos que es mucho, mucho más, están nombradas o mencionadas. Con sus muertes van muriendo también su subjetividad, su humanidad. Claro, tampoco hay mención de los cientos y cientos de niñas y niños violadas y violados solamente en el año pasado, sexualmente abusados y abusadas en los mismos planteles escolares y por los mismos docentes que ahora van a hacer la nueva innovación curricular. Caso no tan similar a lo que sucede en las escuelas y colegios aquí en Perú. Claro, dentro de este gobierno, el gobierno actual, ¿no?, cada vez más reconocido, como dije, como de la derecha, va reestableciendo la educación intercultural bilingüe que fue eliminado por el gobierno de Rafael Correa. Un gobierno llamado progresista, llamado a veces izquierdista, que eliminó la educación intercultural bilingüe indígena en todas las escuelas del país. Una lucha, como muchos saben, que fue un logro importante del movimiento indígena en Ecuador a finales de los 80s. También dice el gobierno actual que va a abrir y está reabriendo algunos de los 10,000 escuelas comunitarias que el gobierno progresista izquierdista, llamado así, de Rafael Correa, cerró y hasta en algunos casos quemó. O sea, quemar las escuelas comunitarias porque eran lugares de un pensamiento peligroso, decía Correa. Otra vez, gobierno progresista, izquierdista, así, ¿no? Y también dice presidente Moreno que va a convertir las escuelas de milenio, hay más de 100 construidos para reemplazar durante el gobierno de Correa esas escuelas comunitarias, va a convertirlo en colegios técnicos, porque la realidad es, como esas escuelas de milenio tan modernos, con toda la última tecnología, son tan lejos de las comunidades, que ahora tenemos el nivel de deserción escolar más grande de la historia reciente del Ecuador.
Y dice el presidente Moreno, hace apenas una semana, que también va a desideologizar los textos escolares, es decir, desizquierdizarlos, sacar la llamada izquierda o la ideología de la izquierda de los textos escolares, dice él, puesto por el gobierno anterior de Rafael Correa. Entonces, ¿cómo es esta cosa de izquierda y derecha? O sea, en Ecuador, no tan disimilar a Venezuela, se mezcla todo, ¿no? O sea, el gobierno llamado de derecha va a reestablecer, por ejemplo, la educación intercultural bilingüe e indígena, a la vez que intenta eliminar y matar venezolanas y venezolanos en la calle, ¿no? Entonces, todo este conflicto tiene algo que ver también, y tejiendo las relaciones, con esta otra forma que también muestra este movimiento de discontinuidades y continuidades y la heterogeneidad que habló Aníbal sobre la ideología de género. Entonces, no sé si podemos poner este video corto que tengo, que fue presentado aquí en la televisión peruana. Ojalá que funcione. Hemos avanzado mucho en lo formal, pero nos falta mucho, muchísimo en lo real, y eso no es cuestión de leyes, es cuestión de Católicas decididas por el derecho de vida, Perú. Creo que hemos avanzado mucho en lo formal, pero nos falta mucho, muchísimo en lo real, y eso no es cuestión de leyes, es cuestión de cambio cultural. Y hay países que nos llevan a la delantera y fíjense cómo se derrumban mitos, ¿no? Nicaragua, sandinismo. El primer país en derecho a la mujer en América Latina se llama Nicaragua. Ecuador está entre los 3 primeros. A nivel mundial está en 10º puesto Nicaragua. Nosotros estamos en puesto 25º. Pero insisto, son cuestiones formales, no cuestiones reales. Todavía se requiere un gran cambio cultural para acabar esa injusticia de género, yo diría centenaria, que ha tenido el país. Sin que esto implique irse al otro extremo, o sea, una cosa es ese movimiento feminista por igualdad de derechos, que lo apoyamos de todo corazón, pero de repente hay unos extremos y unos fundamentalismos en que tal vez por una reacción ante tanta explotación ya se... Con la pregunta, ¿cuál es la diferencia hoy entre derecha e izquierda? ¿Y qué nos ofrece la colonialidad del poder como modo, como propuso hace tantos años Aníbal, como concepto, pero también como analítica de leer lo que está sucediendo? Las palabras de Correa no podían ser más claras, ¿no? Esta problemática hoy, que ustedes aquí en Perú saben muy bien. Pero el hecho que Correa fue utilizado en televisión, en bastantes canales aquí en Perú, con este mismo video, como podían ver, difusión, ¿no? de católicas sobre el peligro de ideología de género, es muestra de esta problemática. Un gobierno de la derecha utiliza un gobierno llamado de la izquierda para mantener una posición que al fondo está contribuyendo al crecimiento de feminicidios, de transicidios y de la violencia de la mujer. Creo que deja mucho para pensar. Muchas gracias. Bueno, ahora muchas gracias Catherine, muchas gracias Edgardo también. Ahora con la palabra Pepe Bengoa. Muchas gracias. La verdad que es hablar después de Correa está difícil. Pero Jimena, que está aquí presente, fuimos a una ceremonia evangélica
en Santiago de Chile hace unos meses atrás. Fuimos invitados. Y bueno, era una iglesia pobre, no era la catedral de Notre Dame, sino esas iglesias evangélicas que son un galpón, un lugar relativamente pobre, bancas de maderitas y todo sencillo, ¿no? Muy emocionante porque la música, no sé de aquí, pero allá la música de los evangélicos populares es muy hermosa, ¿eh? Es una música que tiene mezcla, es una fusión, por decir así, de música norteamericana religiosa, protestante, con música local, con ritmos locales. Es una mezcla, pero y muy bonita, ¿no? Muy bonita. Y había un grupo de pastores, los pastores que son los que dirigen a las ovejas, ¿no es cierto?, que estaban ahí presentes, y los pastores empiezan a hablar, y no sé por qué razón, a lo mejor nos miraban nosotros que no éramos del lugar, empezaron a decir cosas de esta naturaleza, por eso es que todavía no voy a empezar lo que tenía preparado. Y empiezan a decir, y hay gente que cree que venimos del mono, ¿ya? Y se da vuelta y se baja los pantalones y dice, ¿acaso tengo cola? ¿No? El pastor, ¿no? Y la gente gritaba, amén, amén, aleluya, aleluya. Y después dicen, y creen que hay, con lo que estaba diciendo, exactamente igual. Este era un pastor, pero perfecto. Que hay género 1, 2, 3, 4. No, señores, aquí en esta iglesia somos hombres y mujeres y punto. Oye, fantástico, ¿no? O sea, ahí estaba el compendio total de todo este pensamiento de hoy día. Es muy fuerte eso, ¿eh? Es muy fuerte. Y son muchos, por lo menos en Chile son muchos. Bueno, lo que pasó en Brasil, etcétera, me ahorra todo comentario, ¿no? Bueno, evidentemente hay una reacción muy... yo no... Tú me avisas, por cierto, porque esto es... La petición de hablar es inaudita. Pero, a ver, la primera idea que yo quiero señalar es que entender Chile, en lenguaje quijano además, es indispensable comprender la relación entre revolución y contrarrevolución. Yo creo que ese es el tema central que sigue siendo fundamental hoy día en Chile. Porque lo que hicimos en Chile, y ahí me pongo en un nosotros, fue una revolución. Y una revolución verdadera. Y ahí sí que me monto en la crítica al escepticismo, a la ironía y a cualquier... ¿ya? Salvador Allende realmente quería hacer una revolución con elementos tan nacionales, como él dijo, ¿no es cierto?, siempre la revolución con empanadas y vino tinto. Ese era el famoso dicho de Salvador Allende. O sea, si alguien fue descolonizador, fue él. O sea, ahí había una ideología muy, muy crítica, como lo que decía Edgardo, o sea, muy crítica al socialismo europeo, dentro de la complejidad gigantesca que eso significa. Porque la verdad que no es sencillo, digamos, plantearse el punto. Pero se hicieron dos cosas, ¿no es cierto?, que son fundamentales para entender lo que pasa en ese país, que fue la nacionalización del cobre y la reforma agraria. Si uno piensa en la historia va a quedar en esos dos grandes elementos. El cobre significó ponerle una aguja en cierta parte al imperialismo, así de concreto. O sea, leer las actas desclasificadas en los últimos años sobre Chile es algo increíble.
O sea, es algo que no se puede creer, como había gente tan loca como ese Kissinger, como ese Nixon, como toda esa gente que estaban con la cabeza enferma, ¿no es cierto? Los vamos a joder, a apretar hasta que griten, dijo, hasta que griten. Por la mierda. Y así fue, pues, así fue, y eso está escrito, o sea, no hay, no es una ideología que mire, viene este señor, este chileno, medio izquierdista, medio que, no, ahí está todo escritito, ¿no es cierto? Brian Longman acaba de sacar una edición de Desclasificado, etc. Bueno, se están publicando por todas partes, la persona que quiera verlo es muy fácil. Es importante eso, porque eso, claro, siempre se duda de todo eso, se duda, digamos, de la acción directa, ¿no es cierto?, de Estados Unidos en América Latina. Pero cuando uno empieza a mirar, a estudiar y después pasan los años y desclasifican, ¿ya? Porque tienen esa costumbre de grabarse todo, ¿ya? Se graban entre ellos. Bueno, parece ser muy americano, ¿no? Y pasan los años y después eso se desclasifica. Y todo lo que se había dicho que era mentira es verdad. Es una cosa increíble. Todo lo que dice, oye, usted izquierdista mentiroso, ¿qué cosa? Bueno, es verdad. Ahí está contado en detalle los millones que cruzaban para acá, para allá, ¿no? Etcétera, etcétera. Y la segunda cosa que se hizo, digamos, y que tiene un efecto gigantesco fue la reforma agraria. En Chile se logró la expropiación de todos los latifundios, no de algunos, ¿ya? De todos los latifundios. Yo digo esto porque de repente, cuando aquí estamos hablando de izquierda, derecha, yo en esto no quiero relativizar izquierda-derecha. Salvador Allende y todos los que estuvimos en eso, fuimos de izquierda. Si alguien me dice definición de la izquierda, bueno, ahí había una izquierda. Y una izquierda fuerte, y una izquierda más potente, una izquierda con alegría, una izquierda, ¿ya? La Rita Segato, digamos, dijo ayer de que cuando ella fue a Chile en esos años de la Unidad Popular, fue una fiesta, ¿no? Fue una fiesta, porque realmente era una fiesta de liberación, una fiesta Bueno, la reforma agraria provocó, así como la nacionalización provocó la ira del imperio, la reforma agraria provocó las iras de la oligarquía chilena. O sea, el nivel de irascibilidad, de fascismo, se dijo, ¿no es cierto? Pero el fascismo es una cosa mucho más enredada también, ¿ya? El nivel de odios a nivel de familiares, el nivel de rabias locales, el nivel de acumulación, ¿no es cierto?, de que el orden se estaba trastocando. Ese orden, yo siempre les cuento a los chiquillos en clase de un caso, digamos, de la familia Santander, así de concreto. El señor Santander, que era un joven, ¿ya?, estaba en 1500 y tanto en el sur de Chile junto al conquistador español que se llamaba Pedro de Valdivia. Y los mapuches lo agarraron al señor Valdivia y lo mataron. Bueno, brillante. Así empezó la historia de Chile, ¿eh? La historia de Chile es más complicada en ese aspecto. Ya voy a llegar ahí. Y este señor joven, ¿no es cierto?, agarró un caballo como a 1000 kilómetros de distancia, 700 kilómetros de distancia, y llegó a Santiago y dijo, mataron al gobernador, porque dio el aviso. Y a ese señor le dieron un campo, una hacienda, como premio por haber corrido toda esa... Ese campo, la hacienda Limache, se mantuvo intacto en manos de la misma familia hasta 1972. ¿Qué te parece? ¿Cuántos siglos que esa familia, ¿no es cierto?, tenía ahí los cuadros, lo de esto, que si un Cristo que habían traído en la montura de España? Bueno, toda esa historia está. Y de repente llegó un funcionario junto con los campesinos que habían sido toda la vida, ¿ya? Sí, patrón, no, patrón, con el sombrerito abajo, qué sé yo. Llegaron funcionarios y dijeron, señores, por favor,
ahí está la puerta, váyanse, hoy día esta hacienda es de los campesinos. Bueno, obviamente uno puede pensar que el señor Santander o la señora Santander se molestaron un poco, ¿no? Bueno, en términos sociales eso se fue levantando y llegó a sectores que no habían sido de eso, sectores de clase media, sectores ligados a la industria y los militares, que habían sido de clase media en Chile. Los marinos no, los marinos han sido de clase más alta. Entonces ahí se produjo, ¿no es cierto?, una contrarrevolución que fue tan importante como la revolución. La más conocida de la contrarrevolución fue la masacre humana que ocurrió en Chile. La cantidad de muertos, la cantidad de presos, la cantidad de torturados, la cantidad de desaparecidos, que hasta el día de hoy no los podemos encontrar. Pero al lado de eso, ¿no es cierto?, se produjo lo que, siguiendo en el lenguaje Marx Quijano, se produjo, ¿no es cierto?, un momento que lo podemos determinar como acumulación originaria. ¿Por qué? Porque se destruyó todo el sistema de propiedad. Se destruyó, bueno, sería largo contar qué pasó con los bancos, etcétera, pero es más largo, pero se destruyó el sistema de propiedad, se pulverizó el sistema de hacienda. La mano de obra fue expulsada de los campos en un acto de retaliación, digamos, de revancha brutal. Hubo casos por todas partes, ¿no es cierto?, casos en que los antiguos patrones, sus hijos, algunos capataces, malos carabineros, los policías, etcétera, fueron a agarrar a los dirigentes y los mataron de la manera más brutal. Para los que no lo saben, ¿no es cierto?, se descubrieron unos hornos de cal donde los habían tirado a todos estos campesinos, los Maureira, familias enteras. Luego, digamos, en Paine, donde hemos estado con las víctimas hace poco, hace un año que se conmemoró, digamos, otro aniversario más. Son decenas y decenas de campesinos que fueron muertos así de la manera más violenta, en una primera reacción de odio, ¿no es cierto?, de revancha, etc. Pero el gobierno dirigido por el general Pinochet no se quedó en esa cosa nomás. Esta es una pata dentro de un montón de otras cosas, la pata de los derechos humanos, ¿no? Generalmente se la mira sola. No es así. No debe mirarse sola, porque eso va junto con la privatización en Chile de toda la economía, de toda, no de alguna. Se privatizó menos una, el cobre. El cobre, porque había sido una gesta, por decirlo así, que había convocado la unanimidad del Parlamento, que votó en todo caso, y del país. Y los militares dijeron, vamos a dejar el cobre además de lo simbólico que esto tiene, de la cuestión nacional que esto implica, porque del cobre vamos a sacar el dinero para comprar armas, ¿no?, barcos, aviones, etc. Entonces se mantuvo, digamos, lo único que se mantuvo, digamos, privado, o sea, público, llamamos así, estatal, ¿no es cierto? Público, ya es una palabra que también se me salió, ¿no? Estatal, ¿no es cierto? Entonces, ahí hay una diferencia muy fuerte, digamos, con el resto de los procesos en América Latina de neoliberalismo, que se llaman, etcétera. Porque aquí se trabajó sobre tabla rasa, ¿ya?, sobre tabla rasa. Por ejemplo, en el ámbito agrario forestal, a las empresas forestales se expropió todo lo que era tierras forestales y se salieron a remate. Pero ¿quiénes podían rematar? No podía rematar nadie, solamente 2 o 3 empresas, ¿ya? Y entonces estas empresas recibieron la tierra gratis, prácticamente, ¿no?, como se dice normalmente, a huevo, ¿no?, a huevo, o sea, la tierra. Pero entonces el Estado, en ese momento, encontró que además había que fomentar esto y le regalaba las plantas, pero además le regalaba la mano de obra.
le pagaba la mano de obra para que fueran a plantar los árboles. 5. Entonces, ya les dije que esto si me dio para atrás, no iba a terminar. Pero voy a apresurar. Entonces, ahí hay un momento de acumulación originaria, que es lo que explica, a mi modo de ver, sería mucho más largo contarlo, pero explica absolutamente el llamado éxito económico de Chile. O sea, no hay otra explicación de que esto partió de tabla rasa, de cero, de los sindicatos prohibidos, de todo prohibido, y todo destruido de una manera muy fuerte, ¿no es cierto?, en eso, ¿no? Este ciclo, digamos, de convulsión primitiva, ¿no es cierto?, bueno, fue fundamental para la constitución de los grandes conglomerados económicos de ese país, ligados, digamos, a la pesca, ligados a la agricultura, a la minería, etcétera, a la salmonicultura, etcétera, 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 etcétera. Esto fue una piñata. No sé si vamos a tener tiempo para hablar de las otras piñatas, que son vergonzosas, como aquí se ha dicho muy bien, ¿no? ¿Ya? Pero esto fue una piñata de la derecha. El yerno de Pinochet, yerno casado con una hija de Pinochet, no entiendo yo que es yerno, ¿ya? Le puso ruedas a buena parte del Estado y se transformó en el gran millonario que hoy día, dueño del salitre y ahora del litio, etcétera, 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 ¿no? O sea, otro gran conglomerado, ¿no es cierto?, ¿ya? Es el dueño de toda la pesca y de todo el mar. Cuando se discutió, lo digo aquí con mucho cariño porque nosotros somos muy pro antinación, pro peruano, etcétera, la discusión que se tuvo por ese lado del mar. Bueno, lo que dijimos, oye, pero ¿para qué estamos discutiendo tonteras si esto no es ni chileno ni peruano, esto es del Luxic? No hay un pescado que fuera peruano o chileno ahí, perdona que le diga. ¿Ya? Eso es de una empresa, de un empresario gigantesco que tiene interés en todo esto. Entonces, bueno, ¿cómo entender la transición? Yo quiero insistir, lo había anotado aquí, que nosotros peleamos, así como dije que la Unidad Popular y Allende era la izquierda. Yo quiero decir con mucho orgullo, además, de que no nos quedamos tan tranquilos. Y lo que ocurrió, que ha sido totalmente olvidado, lo que ocurrió durante los años 80, fundamentalmente, durante plena dictadura de Pinochet, fue una pelea bastante heroica. Voy a decirlo de una manera genérica, tuvimos, no es que yo estaba ahí pero estábamos cerca, ¿ya?, de donde casi mataron, ¿no es cierto?, en un atentado a Pinochet. Los muchachos lo encerraron en el camino, en el Cajón del Maipo, ¿ya?, y no habían probado los rockets que tenían, ¿no? Tenían unos rockets que estaban medio viejos, parece, y no explotaron. Quedó en la ventana del auto de Pinochet, ¿no es cierto?, quedó marcado, se rompió el rocket y no entró. En cambio, en el otro auto sí entró, y bueno, ahí murieron como 8 guardias, digamos, de Pinochet, y los muchachos se fueron creyendo que lo habían matado, ¿no? Por Dios, creyendo que lo habían matado. O sea, es importante lo que estoy diciendo porque hay una imagen mal construida por lo que viene después, de que no hubo resistencia. Hubo resistencia, y muy fuerte. Hubo resistencia masiva, popular, resistencia armada, hubo resistencia a Pinochet, ¿ya? Y con toda razón. Y hoy día en la historia tenemos que verla con orgullo eso, porque es una resistencia a un Estado asesino, ¿no?, a un Estado que estaba matando gente. Entonces, por lo tanto, no haber resistido eso, ¿ya?, habría sido justamente, bueno, lo que Hannah Arendt y otros, ¿no es cierto?, han analizado tanto, ¿no? Entonces, bueno,
¿Qué pasó en esta transición? Bueno, esta transición fue muy complicada porque esta es, ¿no es cierto?, lo que podríamos llamar las transiciones del final de la Guerra Fría. O sea, las transiciones que hubo, algunas exitosas, Sudáfrica, bueno, cada uno podrá decirlo, ¿no? Es bien complicado, ¿no? ¿Para qué decir? Zimbabue, etc. Bueno, Arafat. Todo un momento, digamos, de transiciones muy... En el momento que se caía, ¿no es cierto?, el muro de Berlín. ¿Qué es lo que ocurrió ahí? ¿Qué podemos decir que hubo? Usted me corta y llego hasta donde llego. Que efectivamente lo que hicieron estos gobiernos de la transición, llamemos así, de la concertación de partidos por la democracia, etc., fue agarrarse de este momento que venía de globalización, llamemos así, de apertura, etcétera, 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 ¿no? Es una discusión que yo la dejo abierta, ¿no? En nuestro imaginario, en el imaginario de los que habían peleado, sobre todo de los chilenos que estábamos en Chile, pensábamos que íbamos a volver a antes del 73. Pensábamos que íbamos a volver a ese país. Pero ese país ya se había hecho pedazos, como he tratado de explicarlo aquí. Se había hecho pedazos de tal manera, había sido destrozado, por lo tanto no había vuelta a ese país anterior. Esa es la realidad, ¿ya? Entonces ahí lo que hizo, digamos, los gobiernos de la concertación por la democracia fue en el fondo en la economía darle mucho más oxígeno a la economía neoliberal que había habido con Pinochet. Y eso tuvo, ¿no es cierto?, como resultado, voy a hacer más rápido y termino, las tres cosas las termino. Como resultado, ¿no es cierto?, significó fundamentalmente la aparición de una nueva clase media en Chile. Si uno dice, ¿qué cosas quedaron, digamos, de eso, de todo este periodo? Bueno, quedó efectivamente una nueva clase media, ¿ya?, bastante rica en el sentido de con acceso a los servicios, pero sobre todo quedó una clase media que dejó su antigua raigambre de identidad proletaria. Esa idea proletaria, ¿no es cierto?, que fue tan importante en la historia del siglo XX, ¿ya?, esa idea de la clase obrera, del pueblo unido, etcétera, toda esa quedó, ¿no es cierto?, se disolvió en el fondo. Entonces, ahí empieza, ¿no es cierto?, un momento, digamos, que va a ser extremadamente complicado. Voy a citar solo narrativas del susto. O sea, yo creo que aquí hay una conspiración mucho más grande que no la sabemos, ¿no? Probablemente una conspiración que viene de otro lado, etcétera. No lo sabemos, pero claramente en todos nuestros países hay una narrativa del susto. Es decir, cuídese en salir a la calle, cuídese, me entraron a robar, etcétera. O sea, el terror al otro, ¿no es cierto?, está organizado. Yo diría que hay casi un cerebro orwelliano, ¿eh?, que está ahí, que está moviendo los hilos, pero bueno. Segundo elemento fundamental, la corrupción del progresismo. Ya no hablo de izquierda, ¿no? Ahora, la corrupción que va a ser una cuestión mortal simplemente en nuestra izquierda, en nuestros países. Y por una razón sencilla, porque que sea corrupta la derecha y sea corrupto los empresarios y todo lo demás, bueno, siempre. La acumulación primitiva que yo he estado diciendo es una gigantesca corrupción. Le robaron al Estado todo, ¿no es cierto? Así que eso no me voy a escandalizar moralmente, pero que alguien que está hablando de progreso, de cambio, de revolución y todo lo demás se llene la faltriquera, bueno, ahí ya se pierde toda la superioridad supuestamente valórica que alguna vez tuvimos. Porque eso fue lo que hemos vivido en la izquierda. Siempre nos creímos con una superioridad valórica frente a la derecha. Hoy día eso
se murió, no se puede decir, no se puede decir. Entonces termino, ¿no? Bueno, terminé. Bueno, está bien, muchas gracias. No, déjalo, no. Sí, por favor. Que me la pregunte. Ya. Bueno, ya, entonces ya sabemos qué preguntar. Agustín, entonces, por favor. Ya. Gracias. Déjame pararme. Se me ocurre pensar, como dijo Katy, voy a hablar sobre Trump y los Estados Unidos, pero obviamente poniéndolo en un contexto más amplio, pero se me ocurre pensar cómo enunciar positivamente desde la perplejidad, con la misma perplejidad de Bolsonaro, tuvimos en Estados Unidos con Trump, y cómo hablar desde el trauma sin caer en la melancolía, y cómo relacionarse a aquella famosa máxima de Gramsci del pesimismo del intelecto y optimismo de la voluntad, en clave Aníbal Quijano. Y por acá comienzo en el mismo ritmo de querido maestro chileno, que ha sido un gran placer conocer aquí. Que me parece que hay dos pares de categorías acá que trabajamos con Quijano. Katy estaba ahí, estaba también Edgardo, estaba Tito Espinosa, estaba Danilo Quijano, que anda por ahí, en el 2005, en el Foro Social Mundial de Porto Alegre. Tuvimos un preforo, unos talleres, y ahí trabajamos ese par de categorías con Quijano: revolución y contrarrevolución, y crisis y crítica, que me parece que son fundamentales para pensar eso, como han hecho las tres colegas que hablaron anteriormente. Y importante verlo como una dialéctica epocal, por un lado. O sea, estamos viviendo un momento epocal de cambio, y las transiciones, ubicarlas dentro de esos grandes momentos históricos fundacionales, como hizo Edgardo en términos de la racionalidad instrumental e industrialista, y cómo la izquierda en esa definición se ubica dentro de ese imaginario epocal. Y cuando Aníbal habla de un nuevo horizonte de sentido, está hablando de una ruptura con eso. O sea, cuando habla de revolución, habla de una ruptura en todas las aristas del patrón de poder. Y por un lado es eso, ¿no? Así en un sentido más general, macro, pero por otro lado es un proceso de la cotidianidad, de la construcción en la cotidianidad de algo radicalmente distinto. Y esa dialéctica de contrarrevolución y revolución es algo que está inscrito en el mismo tejido de lo político. Me parece que... Y hay muchas maneras de construirlo, ¿no? Por ejemplo, a mí me parece importante, pensando el concepto de contrarrevolución, cómo Silvia Federici rompe en Calibán y la Bruja. Ella rompe con esa idea progresivista del capitalismo, de la ilustración, que incluye a Marx en ese sentido, que ve el capitalismo como un avance, como un momento de avance en la historia de la humanidad, mientras Silvia Federici analiza el capitalismo como una contrarrevolución, ¿no? Y la contrarrevolución inscrita en el mismo patrón de poder, como una práctica recurrente que es esa dimensión despótica que también está puesta en la permanencia de los procesos de acumulación ordinaria de capital. El neoextractivismo, el desarrollismo son parte de eso en el momento de la crisis. Y claro, pues eso implica también el pensar
la noción de revolución en Aníbal, en clave de colonial, ¿no? ¿Qué significa la revolución? Una de las maneras que se puede construir es como un proceso continuo de construcción radical y reconstrucción colectiva en aras de una transformación, de un desmantelamiento del patrón de poder y de la emergencia de algo nuevo. Y claro que esa crisis raigal que implica una intensificación en la velocidad del cambio, esto es algo que se le escuché a Gardo hace mucho tiempo, ¿no? Una intensificación en la velocidad del cambio que implica una dinámica de catástrofe, de planeticidio, de necropolítica, que nos obliga a la responsabilidad, nos obliga a la respuesta, ¿no? Y por eso digo que hay un sentido profundo de responsabilidad cuando hablamos de estos temas, y por ende a la crítica radical, que es otra cosa que Aníbal siempre afirmó claramente. La crítica tiene que implicar ir a la raíz. La crisis es radical, la crítica debe ser radical, implica revolución en ese sentido más ampliado del término, como proceso continuo y desigual en todas las aristas, porque se puede, para usar esa palabra, ser de izquierda en la política social y se puede ser de derecha en la política sexual. Cosa que no entendió Rafael Correa cuando hablaba en ese video que se presentó. Estaba pensando yo, hablando de Trump, que en Estados Unidos ha emergido dentro de la teoría política crítica toda una serie de trabajos muy interesantes sobre cómo analizar el fenómeno Trump, etcétera, que puede ser interesante ver qué tiene que ver eso con el análisis de las nuevas derechas en América Latina. Y hay un libro en particular de Cory Robin que se llama la mentalidad reaccionaria, el conservatismo desde Edmund Burke a Donald Trump. Y me parece, estoy poniendo como un campo de investigación y análisis crítico muy importante que debemos abordar. Yo sé que mucha gente lo está haciendo aquí en América Latina, porque eso quiere decir ver las continuidades y rupturas en esos procesos de contrarrevolución, de reacción, cuáles son los discursos, cuáles son las prácticas, cuáles son las ideologías, cuáles son las políticas. Entonces, porque a veces tenemos la tendencia a un cierto presentismo y ver como que todo esto es totalmente nuevo. Hay que ver qué hay nuevo y qué hay de continuidad. Entonces, en términos de algunas de las categorías, pensando a Trump y Bolsonaro, por ejemplo, se me vino a la memoria un libro que se escribió hace como 20 años por un señor que se llama Bentham Gross para analizar a Thatcher, a Reagan, etc. Ese conservadurismo de aquel momento, que es muy parecido al de este momento. Ese es el momento en que Kissinger dice que hay que tumbar el gobierno. ¿Cómo es posible que por la irresponsabilidad de todo un pueblo, un gobierno comunista suba al poder en Chile? Y esa ideología de Kissinger es la que, de manera peor, inclusive más vulgar, es la de Elliot Abrams, la de Steve Bolton, etcétera, que eso todavía está vivito y coleando. En los 80 también se replica eso. Entonces, en esa época, este señor Bentham Gross saca un libro que se llama Friendly Fascism, fascismo amigable o simpático, que tuvo mucho auge en los Estados Unidos para analizar las nuevas tendencias autoritarias. Y yo diría que Trump y Bolsonaro es todo lo contrario, es el fascismo antipático, explícitamente y deliberadamente antipático, y es una tendencia del patriarca vulgar y grotesco, deliberadamente así, como un dispositivo ideológico y como una forma del performance político además. Pero en el caso de... Eso es una expresión, pero tienen a Duque en Colombia, que es el fascismo amigable, ¿no?
O sea, a la misma vez que se asesinan personas, líderes y lideresas sociales todas las semanas en Colombia, esta semana, el día de hoy, en El Espectador salió este título. Duque anuncia creación de cuerpo especial para judicializar asesinos de líderes sociales. A la misma vez. Entonces, ahí ven las diferentes formas, expresiones de esa contrarrevolución, si lo analizamos en su conjunto. Por otro lado, Trump y Bolsonaro, que es una comparación importante, pueden analizarse a partir de una categoría que creó Stuart Hall para analizar Margaret Thatcher, que es el populismo autoritario. Un elitismo de las masas, donde hay una naturalización y banalización de las jerarquías en una compleja y contradictoria economía libidinal, donde hay una identificación de las masas a través de una serie de formas de comunicación, etc. Y aquí se da una contrarrevolución explícita contra la alegada ideología de género. Y eso es muy interesante, porque yo recuerdo que la primera vez que veo la alegada ideología de género fue en Rafael Correa. Yo estaba en Ecuador cuando eso salió. Y esa es la misma que está usando Bolsonaro, es la misma que la derecha está usando en contra de Judy Butler hablar en el Brasil. O sea, ahí se ve esa convergencia en esa política de género y sexualidad. Y claro, ese terror al otro, las otredades de lo nacional patriarcal. Ya no es lo nacional popular, sino lo nacional patriarcal. Así se construye lo nacional. Y un sentido común de miedo y odio, ¿no? Y aquí hay algo que... Y como las pasiones picarias de la política, aquí es importante recurrir a los recursos que tenemos, como por ejemplo el famoso trabajo de William Reich sobre la psicología social del fascismo, ¿no? O sea, tenemos que ver cuáles son las subjetividades que están respondiendo a ese tipo de emergencia. Y algunas de las otras ideas que se me ocurren, y son ideas que no están conectadas porque no tengo un análisis, pero creo que contribuyen. Lo que Du Bois, el gran sabio afroestadounidense, llamó salarios de blanquitud. Salarios de blanquitud porque la clase obrera explotada se identificaba con el imperio y con el nacionalismo blanco para oponerse a los negros y a los emigrantes, ¿no? Esto en gran sentido es lo que pasa en el contexto de la crisis, que no puede responder a los problemas sociales inmediatos de la gente. Y yo diría que aquí se podría hablar de salarios de patriarcado y salarios del yo imperial también. En el caso de los Estados Unidos, esa famosa consigna de vamos a hacer América grande de nuevo. Y otro tema aquí central, que es que eso se da dentro de unas lógicas binarias. Claro, esas son las lógicas binarias que hemos venido mencionando todo el tiempo del eurocentrismo, del occidentalismo, ¿no? Y aquí, bueno, es importante invocar a Leo Strauss y a Carl Smith. Esa diferencia entre el bueno y el malo, entre el amigo y el enemigo, que son las lógicas de subjetividad, de racionalidad política que están detrás de esas mentalidades, de esa mentalidad conservadora que desde Edmund Burke es como una vuelta al estado natural. Se invoca como que el estado natural es ese estado que queremos conservar, en la familia. En el caso de Rafael Correa aquí, y sabemos de la crítica que hace Aníbal Quijano a la familia como una de las nuclear, burguesa, como una de las instituciones de la colonialidad del poder. En el caso de Trump, él escribió un libro, bueno, yo no sé si lo escribió, le debe haber pagado a alguien y le dijo las cosas que tenía que decir, que se llama The Art of Deal. Interesante. El arte de llegar a acuerdos, de bregar, decíamos en Puerto Rico, y ahí se expresa, es otro elemento, un pragmatismo radicalmente instrumental e inescrupuloso,
Y hablamos mucho de la posverdad y de la antipolítica. Y, o sea, esos son elementos de cambio en el sentido común, cambio en las subjetividades políticas, en la cultura política, como decía Edgardo, que tenemos que analizar. Que se hace militantemente antiintelectual y antiliberal, ¿no? Y aquí recurrir a Quijano cuando dice que en el momento de la crisis radical el patrón de poder exacerba sus instancias más irracionales, ¿no? Ya el liberalismo no cabe dentro del patrón de poder. Y esa emergencia de las nuevas derechas hay que verla como radicales. Hay un radicalismo aquí. Hay un radicalismo de la reacción contra leyes y convenciones, una especie de espejismo del cambio que reproduce las peores jerarquías en un contexto de crisis radical, lo que implica caos sistémico y búsqueda continua de alternativas. Y cosa que se dijo con mucha claridad, sobre todo por Katy y Edgardo, en lo que en Estados Unidos los cientistas políticos y sociólogos llaman la ola rosada. Aquí no se usa mucho eso, los gobiernos progresistas, pero a mí me gusta usarla acá, porque es una manera de dramatizar, que era una ola rosada, que no era una ola roja, donde la llamada vuelta del Estado y el neodesarrollismo intentaron solucionar la crisis global con soluciones nacionales de tipo parcial. A fin de cuentas termina nutriendo la contrarrevolución, y eso fue algo que Katy y Edgardo explicaron con mucha claridad. Y aquí, tanto Aníbal como Immanuel Wallerstein han hecho la crítica muy claramente de que a través del Estado lo que se hace es que se trata de solucionar la crisis, pero que no verdaderamente eso te va a rebotar de tal modo que va a reemerger una contrarrevolución, que me parece que es parte del argumento que estaba haciendo Edgardo. Entonces, para terminar, voy a hablar un poco de las resistencias, acciones colectivas, insurgencias y horizontes de liberación en el contexto de los Estados Unidos, y luego voy a hacer 3 preguntas para terminar. Lo primero que me parece importante en Estados Unidos es lo que le llamamos el nuevo movimiento santuario y los movimientos de migrantes. Y aquí también es necesario no atribuir un exceso de responsabilidad a Trump en esto. O sea, el presidente que más deportaciones y más drones en África, más gente mató en África fue Obama. Entonces tampoco hay que exagerar lo que significa Trump. Entonces, esto es una tendencia secular, hay que verlo en el contexto de las crisis también, a la misma vez que hay que ver los matices y particularidades. Pero ha surgido a partir de toda esa ofensiva anti-inmigrante un nuevo movimiento santuario. En los 80 hubo un movimiento santuario, Katy probablemente se acuerda de eso, cuando la crisis de Centroamérica, que fue muy importante, y eso está resurgiendo para traer a las iglesias y a las universidades inclusive a refugiados de diferentes lugares del mundo, contra la xenofobia y la islamofobia en particular, que es un pilar de la ideología de Trump. Y un nuevo movimiento migrante que en Estados Unidos en el 2006 hubo unas marchas que han sido las más numerosas de la historia de los Estados Unidos. Yo escribí un articulito sobre eso. Las emergencias sindicales. Claro que si bien estamos de acuerdo que ya el trabajo no tiene el rol que tenía anteriormente, tampoco se puede desconocer la importancia del trabajo y de las insurgencias obreras. Ha habido una nueva ola de huelgas, por ejemplo, de maestros en los Estados Unidos, que son muy importantes. El ecologismo indígena, ¿no? Y el apoyo a un nuevo movimiento indígena alrededor de tratar de construir pipas petroleras, etc. El movimiento por las vidas negras, el Black Lives Matter, sí, ok, estoy terminando, sí.
Aquí quiero recalcar la cuestión de lo que yo le llamo la interseccionalidad radical. ¿No? Todas estas cadenas de opresión, de colonialidad y opresión, cómo se conjugan en luchas como la de las mujeres kurdas y como de Black Lives Matter en los Estados Unidos. Y finalmente, el resurgimiento de un discurso socialista en la esfera pública, que era impensable hace 10 años. Lo de Bernie Sanders, con todas las contradicciones que no tenemos tiempo de discutir, y en ese contexto, la diseminación de feminismos en la esfera pública, hasta la arena electoral, hasta el mismo Partido Demócrata. Y aquí, bueno, dos ejemplos que seguramente conocen, que me parece que es muy importante sacarlos a relieve. Uno es Ilhan Omar, que es la primera mujer musulmana que es electa al Congreso de los Estados Unidos y que es la primera persona que trae el tema de la islamofobia en contra del sionismo, que fue la que también confrontó a Edward Abrams cuando la cuestión de lo que ellos pensaban, creo que era una inminente invasión a Venezuela con su rudeza geopolítica. Y Alexandra Ocasio-Cortez, que es una puertorriqueña joven, que está planteando algo que, bueno, en mi universidad hay un equipo, Bob Pauling tiene un equipo de personas post-keynesianas trabajando con lo que va a ser el nuevo trato verde. Y claro, habría mucho que decir de eso de manera crítica, pero es muy importante que eso surge a la palestra pública en los Estados Unidos. En contra, y aquí hablo desde otra identidad, otra de mis múltiples identidades, en contra de una derechización de la política latina en los Estados Unidos, representada por gente como Marco Rubio. Entonces, aquí ese contraste entre Alexandra Ortiz Ocasio y Marco Rubio es muy importante para ver ese escenario político. Termino con tres cuestiones clave. Lo primero, lo que plantea Katy, que hay que discutirlo con cuidado, que es la izquierda y la derecha como términos relativos a la época histórica y al horizonte de sentido. Inclusive hay que desglosar terrenos de lo político. ¿Cuáles ideas, perspectivas y prácticas constituyen una racionalidad de colonial de liberación? Y aquí, importante anclarse en la insurrección de aquellas y aquellos que Aníbal caracteriza como los más dominados y los más explotados del mundo. Los cuerpos desechables que hablaba Rocío y aquellas que Fanon llamó los condenados de la tierra. Y aquí se puede hablar de una manera radicalmente distinta al viejo socialismo de la posibilidad de una nueva internacional, para ponerlo así de manera poética, no como una categoría. Segundo, una pregunta que salió ayer en el diálogo con los movimientos, cómo ir combinando la política de lo posible con la construcción de rupturas radicales. Claro, es una gran pregunta que nos ocupa todo el tiempo. Y tercero, la otra gran pregunta es que, si bien es cierto que hay una sinergia de derecha en el mundo, como planteaba Edgardo al principio de su presentación, el gran reto es crear bloques populares radicales, para usar ese lenguaje. O sea, cómo articular las cadenas de equivalencia dentro de las cadenas de la colonialidad. En otras palabras, cómo combatir cadenas de colonialidad y opresión con lazos de solidaridad para la liberación. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias al panel de conferencistas. Bueno, ya estamos cerca de la 1, pero podríamos abrir espacio para 2 o 3 preguntas. Teníamos la limitación del micrófono, entonces quisiéramos invitarlos a venir acá adelante a hacer una pregunta, que también
quisiéramos que, ¿no? También que fuera breve. Sí. Todo está dicho. Y lo que no se dijo se lo imaginaron. Bueno. ¿Ya quedó todo claro? Buenos días a todos en la mesa. Me llamo Carolina, soy brasileña, soy politóloga, he hecho el maestrado en la Andina con Catherine. Y aquí, Agustín, por favor. Muy interesante todo tu proceso, ¿no? Tu explicación acá sobre el proceso de Trump. Y me llama mucha atención la posibilidad de una nueva internacional también, porque creo que el mismo con Alexandria Ocasio en Estados Unidos, creo que en Brasil estamos todos esperando el momento en que vamos a tener otras alternativas, ¿no? al sistema de Bolsonaro. Y como también el discurso de Correa es el mismo, ¿no? en relación a la ideología de género, que hoy también en Brasil se vincula mucho, se relaciona mucho con toda la campaña política de difamación y de construcción de Paulo Freire, ¿no? Y la idea de quitar la educación gramsciana y todo el marxismo ideológico de las universidades y de las escuelas. Y cómo pensamos también en estrategias de resistir a esos ataques a la educación y pensar otras formas de construir el proceso educacional y pedagógico con la valoración de esos importantes intelectuales, ¿no? Porque hoy hay realmente un ataque público en medios de comunicación, internet, todas las partes, de ataques a las figuras intelectuales de Brasil, así. Y importante pensar formas en que nosotros estamos organizando algo distinto, ¿no? Para revalorarlos en términos de producción académica. Gracias. Yo creo que llegó la hora del almuerzo. Yo voy a preguntar por lo menos por el punto 3 de Pepe, para que nos puedas... El punto 3 que te faltó. Esto estaba todo preparado con Danilo. A ver, siempre uno dice, tengo 3 puntos, y la verdad que tiene como 10, pero bueno. Entonces, pero para que la gente crea que esto está lo más ordenado que hay. Bueno, lo que yo estaba tratando de decir es que los elementos que constituyen el problema de la izquierda, etc. Ahora, en Chile hay una distinción que es importante, antes de entrar al tercer punto, de que hay una crisis social o de proyecto de la izquierda, pero no necesariamente una crisis política de la adhesión y los votos. Es un tema muy importante, porque para entender, hoy día el Congreso, el Congreso, tiene mayoría de la oposición a la derecha, al presidente Piñera. Entonces, pero ahí está el drama, ¿ya? Yo encuentro que esa distinción es muy importante, porque es una izquierda que viene, cuando digamos, lo que es centro-izquierda, digamos, ya, lo que fue el Partido Socialista, el Partido Comunista, etc., que vienen con una inercia, que no es menor, una inercia no es menor. Entonces, hay que ser cuidadoso, por lo menos para mí, la izquierda existe. Existe con toda la corrupción, con todas las cosas que han pasado, pero que existe. Hay una inercia, ¿no es cierto?, que en todo el siglo XX a lo menos, entonces eso no se olvida tan fácilmente. Ahora, en esta contradicción de no tener las cosas claras de qué decir, pero mantener una cierta clientela, ¿no es cierto?, es donde se producen todas estas enormes crisis, etc. El tercer punto yo le llamaba los movimientos tectónicos, ¿ya? Que en un país de terremotos
¿ya? Tiene sentido. Y esos movimientos tectónicos son lo que está dominando la política y el mundo político hoy día. Este año hemos tenido, ¿no es cierto?, un movimiento en las universidades de un neofeminismo, podría llamarse, o ellos se llaman feminismo, pero de las mujeres, pero ya no es de mujeres, ahora es, como diría Correa, ¿ya?, de género, esa cosa rara, etc. Que es muy fuerte, pero muy fuerte, por eso es tectónico. ¿Cómo se va a expresar eso en política, en el Estado? No lo vamos a ver, y no lo vamos a hacer tan fácil. Pero se levantaron las mujeres, sobre todo las mujeres jóvenes, contra todos los sistemas que se han hablado aquí, de patriarcado, etcétera, etcétera, etcétera. Y se han levantado muy fuerte, ¿no? Muy fuerte, provocando cosas que son sorpresas. Yo lo decía el otro día o sea, en un plazo de 5, 6, pongámosle 10 años menos, ¿ya?, se pasó de la criminalización a todas las formas sexuales que no fueran hombre-mujer, a un enorme prestigio, identidad prestigiosa de quienes son trans, son todas las distintas formas. Es una realidad. Acaba de ser elegida presidenta de la Federación de Estudiantes de Chile una niña trans. Para los que no saben, ¿no es cierto?, de qué se trata, porque estas cosas son extremadamente complicadas y nuevas, ¿no es cierto? Era una niña que nació y se crió hombre, ¿verdad? Tiene toda la sexualidad masculina transformada, ¿no es cierto?, en femenina, y ella se viste como mujer, etc. Y es tratada por sus compañeras como mujer. Y es elegida, ¿no es cierto?, presidenta de la Federación de Estudiantes. Es fuerte. Una sociedad fuerte. Entonces, uno puede entender que los protestantes evangélicos, ¿no es cierto?, de los cuales hablaban, gritaran de eso, ¿no es cierto? La cuestión indígena. ¿Quién se iba a imaginar, ya lo hemos dicho, ¿no es cierto?, pero quién se iba a imaginar hace 20 años atrás de que la cuestión indígena en Chile iba a ser uno de los puntos 3, 4 centrales del tema del poder, del tema, o sea, lo que señalé el otro día, no sé si ustedes estaban, ¿no es cierto?, la muerte de Camilo Carillanca, votos generales, es realmente una crisis enorme, ¿ya?, producto de aquello. Lo medioambiental, ¿no es cierto?, que por lo mismo que ya señalé, por esta concentración gigantesca del poder y por lo tanto este movimiento extractivista, como se ha dicho aquí, bueno, eso provoca enormes, ¿no es cierto?, contradicciones, pero el resultado, y aquí sí que termino, el resultado de todo esto es una sociedad que no cree en nada, ¿ya? Es una sociedad que está en un descrédito permanente, en una sospecha permanente de las instituciones. Y esa sospecha se empezó a verificar porque apareció un escándalo gigantesco en Carabineros, Policía de Chile, que se robaron, bueno, hasta el agua mineral, ¿ya? En el Ejército se robaron millones de millones. Han caído, creo que el Piñera, el presidente de derecha, creo que ha sacado 26 generales del Ejército. Ahí está lo que tú decías, ¿no? Estas contradicciones. Entonces, bueno, la Iglesia Católica en Chile está en un nivel en el suelo, por decirlo de una manera sin adjetivar, ¿no? Son 100 y tantos los obispos y curas que se lo han pillado, ¿no es cierto?, y están en la justicia por pedofilia, por acoso, por todo tipo de cosas. El personaje de la iglesia más importante que había, que era poco menos que un santo, que le habían dado un enorme parque y habían hecho una estatua de bronce, ¿ya?, Renato Poblete, lo pillaron en unas cosas terribles, pero ya unas cosas que dan vergüenza incluso, o sea, no se pueden contar en esta sala, ¿ya? O sea, unas cosas increíbles, pero lo más increíble es que agarraron la estatua y la fundieron. O sea, ese es un ejemplo, ¿no es cierto? Ni a Marx, ¿no es cierto?, cuando decía todo se disuelve en el aire, todas las estatuas se fundirán, ¿no es cierto?, en el horno,
¿ya? Bueno, realmente es muy fuerte esas cosas que están pasando. Por eso yo lo llamo, son tectónicas. ¿Por qué? Porque son cosas que están golpeando, ¿no es cierto?, las bases más profundas de una sociedad. ¿Y cómo se va esto a transformar en izquierda o en política o en partido? Esa es una pregunta que queda para otra invitación que a uno le haga. ¿Puedo decir algo? Sí, claro. Con respecto al comentario de Carolina, yo creo que es importante, particularmente como estamos aquí en una universidad pública, pensar cómo conocimiento y educación son nuevos campos de batalla política hoy. Aquí en Perú, en Chile, en Colombia, en Ecuador, en Venezuela, en todos los países de la región. El caso que mencionó Carolina de Paulo Freire es un ejemplo muy importante mencionar. No sé si ustedes saben, pero ya en 2016, finales de 2016, inició un ataque en Wikipedia de la biografía de Paulo, ¿no? Cambiando eso y poniendo en letras muy, muy grandes, Paulo Freire, asesino de conocimiento. Con todo el argumento, ¿no?, que el problema es la ideología. O sea, muy similar a las palabras que ustedes escucharon de Rafael Correa, ¿no? Ideología de género, ideología política, ideología marxista, y podemos hacer una larga lista, ¿no? Frente a eso, es la ideología que tiene que ser eliminada. Correa dice eso, ¿no? Wikipedia, en este cambio que hicieron, que logramos con una campaña internacional reponer la biografía real de Paulo dentro de 48 horas, pero siguió, y hay una serie de ejemplos desde 2016 donde intentan defamar el Paulo, pero también utilizar esta noción de ideología. Entonces pregunto, o sea, con los cambios curriculares, con el control y vigilancia curricular, pero también de docencia hoy, que existe en todas las universidades, donde en Brasil los estudiantes y las estudiantes están ya filmando profesores y que si mencionan la palabra de género, de sexualidades diversas o de política, pierden su trabajo. Están en la cárcel o criminalizados. Pero no sucede solamente en Brasil. Entonces, de cómo hoy en día la universidad pública llega a ser uno de los centros, no simplemente de resistencia, sino también de esta forma de imponer esos mecanismos de control y vigilancia cada vez más fuerte. Un ejemplo muy breve para ya terminar es lo que ha sucedido en Colombia, donde el movimiento estudiantil, paralelo al movimiento estudiantil chileno, peleando para tener más financiamiento de la educación pública, termina negociando con el Estado. Otra vez esta contradicción entre izquierda y derecha. La posición izquierda o izquierdista del movimiento estudiantil versus el Estado de Duque en Colombia, terminan negociando para subir el presupuesto de la universidad. Van a utilizar las remisas y las rentas de las compañías extractivistas. Eso es el punto ya pasado de negociación. Entonces, ¿cómo y quiénes manejan la universidad hoy? ¿De cuál es el conocimiento que se impone? ¿Y de qué manera esas ideologías, llamado así, se van moviéndose como en una forma serpentina, tratando también de cambiar lo que hemos pensado históricamente en América Latina como el espacio de educación pública, la universidad pública como espacio de lucha?